Miren, a raíz de todo lo que está ocurriendo allá en Palestina, en Israel, toda esta atrocidad, empezó a circular esta información que tiene como fuente a este periodista Oscar Balmén, pero la realidad es que esta información tiene ya mucho tiempo. De hecho, el origen de esta información es el propio gobierno de Estados Unidos y se difundió desde el año 2017. Yo me acuerdo que cuando escuché esas declaraciones de Rex Tyler, hicimos una transmisión y yo lo comenté en una transmisión. Aquí debe estar en el canal, no me pregunten en cuál transmisión porque hay cientos, pero aquí está en el canal, hablamos de eso. Pero bueno, él dice, Oscar Balmén, que habló con un exmilitar israelí y que le dio esta primicia, que pues no es primicia, que supuestamente Hamás había tenido tratos con el cártel de Sinaloa, y hay cosas que no me checan, pero bueno, dice más o menos lo siguiente. Hace una semana el grupo extremista, bueno, vámonos a lo sustancial. Oscar Balmén habló con este militar, que se llama Dani Triza, dice, quien le dio mucha información. El hombre tuvo un alto rango en las fuerzas de defensa y reveló que Hamás y el cártel de Sinaloa llegaron a tener un acuerdo para compartir información y posiblemente fomentar el tráfico de drogas en Medio Oriente, sobre todo en naciones como Líbano y Egipto. Y esto no debería extrañarnos. Hago un paréntesis, miren, cuando fue el atentado, voy a estornudar, esperen, perdón, cuando fue el atentado en las Torres Gemelas, Estados Unidos, cuando invade Afganistán, manda a un equipo de la DEA. Este equipo de la DEA se da cuenta que hay un traficante pesado que hasta ese momento se consideró como el mayor narcotraficante de heroína en la historia y que curiosamente era afgano y que resulta que este señor estaba vinculado con los talibanes. De hecho, este señor fue detenido gracias a esos investigadores de la DEA y fue extraditado a Estados Unidos. Se llama Bas Mohamed. Dice aquí, un importante varón de la droga de Afganistán acusado de tener relaciones con los talibanes se convirtió en el primer ciudadano afgano extraditado por Kabul a Estados Unidos. Informaron el lunes fuentes oficiales que considerando por la justicia de Estados Unidos como uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Es acusado de haber introducido en aquel año, esta nota es de 2005, $25 millones en heroína a Estados Unidos y otros países. Entonces los cárteles, más bien los grupos terroristas sí se financian del tráfico de drogas. Este es un hecho. Entonces, pues bueno, no extraña nada que Hamás haga lo mismo. Pero bueno, continuamos. Dice, de acuerdo con este veterano, el militar, quien fue uno de los hombres detrás de la creación del muro de Israel y Cisjordania y que busca contener las incursiones desde territorios ocupados por los palestinos, al hacer detenciones se descubrieron dos cosas. La primera fue que tenían la capacidad de hacer túneles de 20 metros de profundidad para librar la barrera. La segunda fue que las milicias islamistas financiaban estos túneles con recursos que obtenían de presuntas alianzas con el crimen organizado. Como todo trato que se hace con ellos es ganar, pues mientras Hamás enseñó a los integrantes del cártel de Sinaloa a hacer túneles para atravesar barreras, los sicarios les dieron dinero. Y a mí esto no me checa porque los primeros narcotúneles que se localizaron en México fueron los que hizo el Chapo. Y eso fue mucho tiempo antes. Yo creo que en el momento en el que eso ocurría, el cártel de Sinaloa no era lo que es la organización criminal de hoy. No tendría, yo creo que ni siquiera la capacidad de poder tener contacto con grupos terroristas. Hoy sí te lo creo, pero en ese entonces no. Entonces yo más bien aquí creo que si hubo esta relación, fue al revés. Más bien era por el tráfico de drogas y pues bueno, ambos hacían túneles, pero no creo que hayan sido los terroristas de Hamás quienes le hayan enseñado al Chapo a hacer túneles. Eso simplemente no lo creo. La verdad es que la justificación que da Oscar Balmén me parece muy peregrina, que porque eran prácticamente iguales. Yo no sé si se pueden hacer túneles de otra forma, los cuales son sofisticados. La ingeniería usada en ellos muestra su capacidad operativa, pues tienen cemento y acero, así como sistemas de iluminación e hidratación. Pues, me suena que así son todos los túneles, pero bueno. Yendo más allá, resulta que, como les decía, esta información no es nueva. Esto lo dio a conocer Rex Tillerson, el que en ese momento era secretario de Estado de Estados Unidos, y fue en el 2017. Y él reveló
que había nexos entre el cártel de Sinaloa y los terroristas. No solamente habló de ISIS, que era el que les molestaba en ese momento, no, habló de grupos terroristas. Según la versión ofrecida por Tillerson ante la Cámara de Representantes, aseguró que el cártel de Sinaloa e ISIS compartían actividades como el contrabando de droga y personas. Una versión que no fue corroborada por el exfuncionario fue el posible tráfico de bombas sucias, dispositivos que cuentan con materiales como dinamita y elementos radiactivos. Pero acuérdense de esto porque les digo que ya había noticias. En mayo de 2021 aparecieron una serie de grabaciones de narcos de Turquía, un video que está aquí en el canal que decía puro Mayo Zambada, en alusión al líder del cártel de Sinaloa. Las autoridades locales especulan que los cárteles mexicanos tienen nexos con los Lobos Grises, un grupo paramilitar de extrema derecha de aquel país. Turquía será vital por la importancia de los para los cárteles mexicanos y colombianos, ya que es la puerta de entrada para el tráfico de drogas a naciones del Medio Oriente, como Líbano, Siria e incluso Israel. Las autoridades no han confiscado cargamentos o narcotraficantes ligados a grupos mexicanos. Y por ejemplo aquí ya, pues es que todos repitieron lo mismo que Velamen. Este es el diario del Observador de Brownsville, que dice: esto no es un concepto nuevo, habla de lo que dijo Oscar Balmen, pues esto no es nuevo, ya que el secretario de Estado Rex Tillerson habló de los vínculos entre el cártel de Sinaloa y el narcotráfico en Medio Oriente en 2017. En 2021 se descubren grabaciones del cártel de Sinaloa con el tráfico de drogas en Turquía. Dice, bueno, sería ingenuo pensar que el cártel de la droga más grande del mundo limitaría su distribución y no se globalizaría. Es el vínculo con Hamas lo que intriga y asusta al mismo tiempo. Y sí, muchos medios lo dieron a conocer en aquel entonces. Miren, Pablo Jiménez de Sandoval en el año 2017 también hablaba de esta comparecencia que tuvo Rex Tillerson, donde decía efectivamente que el cártel de Sinaloa tenía relación con grupos terroristas y pues es una obviedad, ¿no? Bueno, y esto también, esto es del... es que ahora que fue la visita, fíjense, ahora que fue la visita de Anthony Blinken a México, resulta que Anthony Blinken y el más infame de los merolicos hablaron de esto. Hablaron obviamente de la migración en la frontera sur de México y si no es para menos, a raíz de los actos terroristas en Israel, se supo que el cártel de Sinaloa y Hamas mantienen nexos y comparten información. Entonces es algo que pues se sabía desde hace mucho, hoy obviamente sale otra vez a la luz por lo que está pasando, pero sí, efectivamente, el cártel de Sinaloa, y yo no dudo que otros cárteles tengan relación con grupos terroristas, no lo dudo para nada. Es más, se los voy a poner más fácil. Hay indicios de que hay grupos paramilitares que han entrenado, grupos de Oriente Medio que han entrenado a cárteles en el estado de Guerrero. Eso lo supimos hace como unos 3 años más o menos, que habían detectado a una célula de grupos terroristas, no me acuerdo de qué grupo era, que habían estado entrenando a sicarios en el estado de Guerrero. Eso es lo que se reveló en aquel año. Entonces, pues sí, efectivamente, hasta ingenuo sería pensar que no. Los grupos terroristas se financian sus atrocidades vendiendo droga, traficando droga, porque al final, pues a ellos no les importa la vida. Si sacan dinero, son capaces de todo, absolutamente de todo. Son como los cárteles mexicanos, por eso hacen negocios, por eso se llevan tan bien, son igual de criminales. Pero bueno, créanlo, sí hay nexos seguramente entre Hamas, ISIS y todos los que ustedes quieran con el cártel de Sinaloa y otros cárteles en México. Saludos, compas.